Hola, buenos días chicos de octavo, soy la profesora de Historia Daniela Toro y hoy día vamos a trabajar la unidad 2, el objetivo OA13, ya que es analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile colonial. Vamos a ver específicamente cuál es el rol de la hacienda. Yo sé que en la clase anterior vimos un poquito lo que era la hacienda, ahora la vamos a ver con un poquito más de profundidad y vamos a hacer la pregunta de activación de conocimiento como siempre la hacemos, que es la siguiente. ¿Creen que la hacienda fue un espacio donde pudieron interactuar varios personajes, distintos tipos de clases sociales? ¿Qué creen ustedes? Vamos meditando, vamos pensando, ¿ya, chicos? Desde la casa. Bueno, chicos, la pregunta era si ustedes creen que en la hacienda fue un espacio donde pudieron interactuar varios personajes o distintas clases sociales. Y la respuesta es sí. Interactuaron varios personajes que vimos en clases anteriores como el inquilino, el peón, etcétera. Ya, entonces la respuesta es sí. ¿Y por qué le hago esta pregunta de activación de conocimiento? Porque dentro de lo que es la hacienda, estos personajes van a cumplir un rol muy importante. Ya, vamos a empezar diciendo que las haciendas fueron unidades territoriales autosuficientes autosuficientes en las que se desarrolló un sistema de vida en torno a dos tipos de producción. A dos tipos de producción, que es la producción agrícola. Vamos a tener en la hacienda la producción. Vamos a poner aquí hacienda. Vamos a tener la producción agrícola y vamos a tener la producción ganadera. ¿Ya, chicos? Entonces, resumiendo, las haciendas fueron unidades territoriales autosuficientes. Ellas mismas generaban los recursos. Eso quiere decir autosuficiente. Estas mismas unidades generaban los recursos. En este territorio autosuficiente, que fue la hacienda, se desarrolló un sistema de vida que giraba en torno a dos tipos de producción, como dije. Producción agrícola y producción ganadera. ¿Ya? Dentro de esta hacienda habían ciertos personajes. Uno era el hacendado o patrón, ¿Qué función cumplía este hacendado o patrón? Ellos eran criollos, o sea, criollos nacidos, eran los españoles nacidos en América. Los criollos eran, no olvidemos eso, eran los españoles nacidos en América y de la iglesia. Entonces hay que tener en consideración que este hacendado o patrón o era un criollo, que los criollos eran los españoles que nacían en América, o era la iglesia. Estos fueron los únicos dos dueños que podían hacer de una hacienda en estas dos posibilidades. ¿Ya? ¿Quiénes eran los inquilinos? Aparte del hacendado y patrón estaba el inquilino.
que la clase anteriores vimos un poco lo que era la hacienda, pero ahora lo estamos viendo con mayor profundidad. ¿Quiénes eran los inquilinos? El inquilino eran los trabajadores. Eran los trabajadores que obtenían un pedazo de tierra. Ellos obtenían un pedazo de tierra de manos del hacendado o patrón. Ya ellos vivían en ese pedacito de tierra que el hacendado o el patrón le daba. Ellos ponían su vivienda. Y en este espacio, estos inquilinos podían tener animales propios. Todo esto a cambio de trabajar gratuitamente la tierra. Ellos tenían que trabajar, no se les pagaba, porque ya el patrón o el hacendado le estaba dando un pedazo de tierra donde vivir. Entonces no se le pagaba al inquilino. Eso es es un tema que tenemos que destacar súper, ¿ya? Porque al inquilino no se le pagaba, porque ya al darle un pedazo de tierra donde vivir y poder permitirle que tuviera sus animales propios era suficiente, desde el punto de vista del hacendado o del patrón. También lo principal que se cosechaba, es importante saber qué se cosechaba dentro de la hacienda. Se cosechaba y se realizaba la cosecha de maíz, cosecha de trigo, perdón, la cosecha del trigo, se realizaba la vendimia, que es el tema de la creación del vino, la vendimia, y se realizaban también el rodeo, que es lo que muchos animalistas están en contra del rodeo, porque se daña a la vaca que está ahí, que se le golpea y todo. Pero se realizaba en la hacienda, se realizaban principalmente esas actividades. La cosecha de trigo, la vendimia, aplastar las uvitas, la vendimia, para poder realizar el vino y el rodeo. ¿Ya? También tenemos otro personaje, que es el peón. El peón. ¿Qué hacía el peón? El peón se contrata a cambio de comida y un sueldo muy bajo. Él trabajaba de manera esporádicamente. Él no era como el inquilino el peón. No era como el inquilino el peón porque el peón no se quedaba a vivir. El inquilino vivía en la hacienda. El peón no. Él iba cuando necesitaba plata, él se veía medio pobre y él iba. Ya a cambio de un plato de comida, a cambio de comida y un jornal, un sueldo muy pequeño. Trabajan por temporadas, como les estoy diciendo, y constituyen como la sociedad marginal. ¿Ya? Que son, este personaje, el peón, es sin control. Viven súper descontrolados, generalmente pasan borrachos los peones. Entonces es importante indicar eso, ¿ya? Y les voy a mostrar a continuación una imagen de una hacienda y de los peones, para que ustedes lo conozcan. Que es importante que lo conozcan, chicos, de octavo. ¿Ya? Ahí tenemos al peón y acá tenemos la hacienda. Miren lo grande del territorio, las áreas cultivables, etc. Y ahí está el peón que trabajaba esa tierra de forma esporádica, no de forma no trabajaba por temporada el peón. ¿Ya? Vamos ahora a ver los elementos de la hacienda. ¿Qué había dentro de la hacienda? Vamos a nombrar algunos elementos. Primero tenemos la casa patronal. La casa patronal, que es la casa donde vive el hacendado o el patrón. Ahí vivía el dueño de la hacienda y su familia. ¿Ya? Adyacentes a la casa principal estaba la cocina. Aparte de esta casa patronal estaba junta, cerca de ahí, la cocina,
las piezas de los sirvientes, la bodega, el granero y los establos. También dentro de esta hacienda está la capilla. ¿Ya? La capilla está ubicada junto a la casa patronal. Una capilla, como una pequeña hacienda, una pequeña iglesia, por así decirlo. Está ubicado junto a la casa patronal de las grandes haciendas. En ella el sacerdote atendía las necesidades espirituales de los habitantes de la hacienda. Un cura iba, la gente podía confesar sus pecados, etcétera, ¿ya? Y ahí se hacían fiestas religiosas también dentro de esta capilla. ¿Ya, chicos? Haciendo un resumen, una síntesis. ¿Ya? Vimos que la hacienda es una unidad territorial autosuficiente. Ahí mismo se crean los recursos que la población necesita. Se desarrolló este sistema, giraba en torno a dos tipos de producción, la producción agrícola y la producción ganadera. Dijimos que dentro de los personajes que hay tenemos al hacendado, que es el patrón. La hacienda en su mayoría estuvieron en manos de criollos. Los criollos dijimos que eran los españoles que nacieron en América. Y también las haciendas eran propiedad de la iglesia, ¿ya? Habían estas dos posibilidades. La hacienda o era de un criollo, un español nacido aquí en América, o era de la iglesia, ¿ya? Tenemos a los inquilinos también, que eran trabajadores que obtenían un pedazo de tierra por parte del hacendado o el patrón, y ellos podían poner su vivienda ahí, ¿ya? Y podían tener sus animales propios. A cambio de eso, el inquilino tenía que trabajarle a este patrón o hacendado. Vimos que las actividades principales de la hacienda eran la cosecha del trigo, la vendimia, aplastar las uvas para conseguir vino y el rodeo, ¿ya? También vimos que hay un personaje, el peón, que se contrata a cambio de comida y de un jornal, un sueldo muy pero muy pequeño, y trabaja por temporada, esporádicamente, ¿ya? Ellos son bien marginados, se les tilda de borrachos, de repente de medios flojos a los peones, les mostré imágenes de él. También vimos elementos que están dentro de la hacienda, como la casa patronal, donde vivía el hacendado o el patrón, ya donde estaba adyacente, estaba la cocina, cerca de la casa principal de la casa patronal, estaba la cocina, las piezas de los sirvientes, la bodega, el granero y los establos. Dijimos que también hay una capilla, ya que estaba junto a la casa patronal, donde la gente podía ir a a poder confesarse, decir sus pecados, y se hacían también fiestas religiosas dentro de esta capilla. Después de haber hecho esta síntesis, chicos, quiero que me realicen en su cuaderno, en 10 líneas, qué aprendió en esta clase y qué fue lo que más les llamó la atención. Chicos, en 10 líneas, insisto, veo gente que hace en 4 líneas, yo estoy pidiendo en 10. Ya, por favor, háganlo, porque les va a perjudicar a ustedes si no lo hacen, porque yo estoy evaluando. Ya, recuerden, chicos, que hay una nota por proceso, una nota por tarea. Métanse a la plataforma, conéctense, vean los videos que nosotros los profesores hacemos para ustedes, porque todo va en favor de los aprendizajes, chicos, de octavo. No se les olvide, ya, porfa, conéctense, pónganle power a sus aprendizajes. Yo sé que ustedes pueden, ya, entonces, por favor, hagan sus tareas. Lo único que se les pide, recuerde octavo, que ustedes tienen 2 clases a la semana conmigo. Una la hacemos por Zoom y la otra está en plataforma también, entonces tienen que hacer las 2 clases que tenemos en la semana, ¿ya? Entonces, por favor, pónganse al día en sus tareas, conéctense, vean los videos que uno sube, porque complementan lo que estamos viendo, el contenido. ¿Ya, chicos? Tienen 2 semanas para hacer este trabajo, más que suficiente. Recuerden, repito nuevamente, que hay una nota por proceso y es importante que se saquen un 7 porque es hacer la tarea, es muy fácil. Ya, por favor, chicos, pónganle power. Ya, chicos, muchas gracias por la atención. Se despide la profesora Daniela Toro.